Buenas. El presente estudio trata sobre el ambiente y caracterización de la microbiota potenciadora de suelos cafetaleros de tierra baja en la región de Los Santos. Este estudio fue hecho en el Laboratorio de Análisis Ambiental de Chitré y forma parte de un proyecto ejecutado por Fundacodesa en colaboración con la Asociación de Productores de Café de Los Santos, que vendría siendo Aprocalza. Esta es una organización que promueve prácticas sostenibles en fincas que cuentan con afluentes o nacientes de agua dentro de sus terrenos y que conectan a ríos de gran importancia en la región. Y bueno, la iniciativa surge ante la necesidad de preservar la calidad de agua y del suelo principalmente. Todo esto luego de eventos que se han registrado en la región y esto promueve una alternativa más sostenible con el uso de lo que viene siendo bioinsumos o bioproductos. Y bueno, la investigación se centra en el estudio de la microbiota que hay presente en estos suelos, que vendrían siendo microbiota nativa, ya que juegan un papel fundamental en la fertilidad, la estructura y la dinámica biológica que existe en los suelos, como vendría siendo la solubilización de nutrientes o como por ejemplo la degradación de materia orgánica. Y bueno, todo esto favorece al crecimiento vegetal y a la reducción de la dependencia a un uso excesivo de insumos químicos. Y bueno, el análisis de la microbiota permite identificar especies con potencial benéfico, capaces de adaptarse a las condiciones locales y aportar una información local que se tiene sobre estos microorganismos. Y a futuro se plantea como una solución el uso de bioinsumos regionales. Todo esto además de estudiar las comunidades microbianas en ecosistemas agrícolas tradicionales que están en transición hacia prácticas más sostenibles. Y todo esto ofrece una información sobre el impacto que hay en todos los productos en la salud del suelo. Y bueno, con esta introducción, el objetivo de la investigación fue aislar y caracterizar microorganismos benéficos presentes en suelos cafetaleros de la provincia de Los Santos. Todo esto con el fin de establecer una base de información sobre la microbiota presente en la región y tener una información que fortalezca la agricultura, que contribuya a una calidad y cuidado del ambiente más sostenible. Y bueno, la metodología fue un estudio de diseño experimental y descriptivo y comparativo con el objetivo de aislar y caracterizar microorganismos con el potencial benéfico de estas fincas. Que estarían en suelos de baja altitud en la región de Los Santos. Para esto se seleccionaron 4 fincas de café canéfora y café arábica distribuidas en 2 distritos, Las Tablas en el corregimiento de Bayano y Macaracas en el corregimiento de Bajos de Güera, específicamente en la comunidad del Tayo. Todas las fincas fueron referenciadas para asegurar una representatividad más exacta y facilitar la comparación en los resultados. Y bueno, en cada finca se establecieron transeptos de 3x4 dispuestos en zigzag, uno en la parte alta de la finca y otro en la parte baja, en donde se tomaron submuestras a 50 centímetros, se tomaron 4 submuestras y luego se homogeneizaron en una sola muestra. Estas fueron llevadas al laboratorio en refrigeración a 4 grados centígrados y ya en el laboratorio a cada muestra se pesaron 10 gramos de suelo y se suspendieron en 90 mililitros de agua destilada. A esto se le hizo diluciones seriadas y se sembró la dilución 10 a la menos 3 en diferentes medios de cultivo como son el PDA, el triticasa de soya, el cromocul o el cetrimides. Todo esto utilizando la técnica de esparcido y cada medio cumplía una función específica. Las placas se incubaron a 37 grados centígrados durante 5 días y luego se le hicieron subcultivos a los hongos obtenidos para obtener hongos más puros y a estos se conservaron en tubos inclinados. Las características macroscópicas se registraron lo que vendría siendo la textura, la forma, el margen y la elevación, y a esto se realizaron también observaciones microscópicas en donde se utilizó la tinción del té con azul de latano y a esto se le utilizaron claves taxonómicas para poder identificar el género de los hongos. Todo esto también se le evaluó la actividad respiratoria del suelo, en donde se utilizó como un indicador el metabolismo microbiano, midiendo la producción de CO2 que liberaba. Esto se hizo mediante
suelos incubados durante 7 días y con un sistema de absorción de hidróxido de sodio. Se tituló posteriormente con ácido clorhídrico y bueno, también se hicieron análisis de macronutrientes al suelo, como podrían ser el fósforo, el potasio y el nitrógeno mediante un kit comercial, y se midieron los parámetros físico-químicos como el del pH y la conductividad eléctrica del suelo. Ok, como resultados tenemos que hay una diferencia notable entre las 4 fincas que fueron evaluadas. En la gráfica de la respiración basal, vemos que la finca 2 y la finca 3 presentaron los valores más altos de liberación de dióxido de carbono, lo que refleja que hay una mayor actividad microbiana en comparación a lo que es la finca 1 y la finca 4. Este parámetro, según la literatura o estudios de Moreira y Siqueira, ellos mencionan que es un indicador clave en lo que es el metabolismo biológico del suelo, ya que nos permite a nosotros estimar la cantidad de microorganismos activos responsables de la descomposición de la materia orgánica. En cuanto al recuento de las unidades formadoras de colonias, mostró que la finca 3 presentó la mayor carga. Después está la finca 2, pero casi todas las fincas, según los parámetros, tienen una baja densidad microbiana, lo que señala que es lo que clasifica los suelos como suelos empobrecidos, que son con poca presencia de comunidades microbianas. Esto lo indica varios estudios, como lo son los de la ALEF y los de Daniperi. Entonces, los análisis de contaminación también, que fueron la medición de coliformes, mostró que la finca 2 presentó lo que es el valor más alto, que hubo 36 UFC. Seguida está la finca 3 con 19, mientras que la finca 1 y la finca 4, la finca 1 tuvo 5 y la finca 4 tuvo 4 unidades formadoras de colonia, y esto podría estar asociado a lo que es el mal uso de aguas contaminadas o que estos terrenos estén a las cercanías de fuentes antrópicas, que está directamente asociado a lo que son las actividades humanas sobre la microbiota del mismo suelo. También hubo un estudio que identificaba las morfologías macroscópicas de las colonias de hongos aisladas de cada finca. Esto es un resumen de todo lo que se ha obtenido en cuanto a colonias de hongo. Podemos ver que en la finca 1 hubo 6 colonias de hongo, 6 especies de colonias de hongo. Hubo 5 en la finca 2, 4 en la finca 3 y 5 en la finca 4. Podemos concluir que la finca 1 tuvo la mayor diversidad en morfología macroscópica. En cuanto a los valores de pH, que oscilaron entre los 4.56 a 6.89, lo que da a entender que estamos atendiendo suelos cafetaleros ácidos, lo cual concuerda con estudios que ha tenido la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también lo sostiene el Centro Mundial de Datos sobre el Suelo y la Unión Internacional de Ciencia del Suelo, que ellos califican a los suelos latinoamericanos como suelos ácidos. También vemos que en la gráfica que relaciona el pH con la disponibilidad de nutrientes se evidencia que los valores más bajos de pH, como es el de la finca 2, que es 4.56, reduce la disponibilidad de lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, mientras que los suelos con un pH más cercano a lo que es la neutralidad, como en la finca 4, que es 6.89, favorece una mejor absorción de estos macronutrientes. Hay estudios que, como lo es el de Espinosa y Molina, ellos advierten que el uso intensivo de lo que son fertilizantes nitrogenados puede agravar esta acidez del suelo. Mientras que otros estudios también señalan que cuando hay pérdidas progresivas de nutrientes en lo que son los sistemas cafetaleros y no hay una reposición de materia orgánica, es decir, que el suelo se va degradando. En cuanto a la morfología macroscópica de las colonias fúngicas, se aislaron principalmente lo que son levaduras, hongos filamentosos. Dentro de estos últimos encontramos lo que son especies de Aspergillus,
encontrábamos especies de Penicillium y que estos dos, tanto Aspergillus como Penicillium, ambos están reconocidos por la capacidad que tienen ellos para solubilizar lo que es fósforo y también promueven el crecimiento radicular. Asimismo, se detectó la presencia de Pseudomonas, que esta se obtuvo en la finca 2, que es una bacteria dominante, dominante en la que es la promoción del crecimiento vegetal, que tienen un potencial en ser bioestimulantes. Entonces, lo que predominó en este estudio fue la presencia de levaduras, donde casi el 90% de toda la presencia fueron levaduras. Las levaduras tienen un papel en la producción de fitohormonas y ellas mejoran también la absorción de nutrientes, especialmente cuando hay bajas condiciones especialmente cuando hay condiciones de estrés abiótico, como lo es los niveles de pH, esa acidez. Bien, a manera de conclusión tenemos que la respiración basal y los recuentos microbianos han reflejado la poca actividad biológica de los suelos, siendo la finca 1 y 4 las más afectadas a diferencia de las 2 y 3, las cuales presentaron los valores más altos. Además, se indicó que existe una poca disposición de materia orgánica en estas fincas. La acidez significativa de los suelos suele ser común en ambientes tropicales. Este factor es clave ya que influye en la disponibilidad de nutrientes y macronutrientes como lo son el nitrógeno, el fósforo y potasio, afectando directamente la calidad y productividad del café. La presencia de coliformes en las fincas 2 y 3 evidencian posibles fuentes de contaminación que pueden afectar la salud de los suelos a largo plazo. Sin embargo, la detección de hongos benéficos como Aspergillus en la finca 3, Penicillium en la finca 4 y las bacterias promotoras del crecimiento vegetal Pseudomonas en la finca 2, además de la abundancia de levadura que son capaces de solubilizar nutrientes, indican un potencial importante para la estabilidad y recuperación de estos suelos. Cabe mencionar que la detección de estos microorganismos benéficos resulta fundamental para establecer estrategias de recuperación y manejo sostenible. Estos microorganismos pueden actuar como bioestimulantes naturales que mejoran la fertilidad, la estabilidad de la microbiota nativa y ayudan a mitigar los efectos adversos de contaminantes dentro del ambiente. Además, es importante resaltar que estas fincas se encontraban cerca de ríos, por lo cual también es posible, mediante estas estrategias, reducir lo que es la contaminación de los mismos. Como agradecimiento al Laboratorio de Análisis Ambiental de Chitré y a Fundación CODES. Muchas gracias.